Olá a todos, bendiciones, bem-vindos a mais um podcast Generaciones México. Mi nombre es Felipe Ferrari, es un gusto poder estar con ustedes. También estoy aquí con mi esposa, Ditsa. De nuevo aquí, muy contenta de estar aquí, me encanta estar aquí. Muy bien, y tenemos invitados especiales hoy de nuevo. Hoy estamos con nuestros pastores aquí de Generaciones México. Pero antes que empezamos, deja su like ahí, comparta esta transmisión, este video con más familia, con amigos ahí. Y si no es inscrito en el canal, suscríbete en Generaciones México. Ahora sí, vamos para más un podcast, Generaciones México. Muy bien, hola pastores Víctor y Lorena, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas noches, aquí estamos una vez más charlando y de temas muy interesantes. Esperamos que esto que vamos a platicar pueda iluminar el corazón de muchos. Amén. Amén, muy bien. Y hoy traemos un tema muy específico, estamos a las fechas ahí, ¿verdad? Sobre el Halloween. A veces muchos piensan, pero no pasa nada con el Halloween, pero ahorita vamos a la luz de la palabra, lo que el Señor nos instruye y nos quiere decir sobre lo que significa, lo que tenemos que hacer y cómo nos posicionar como cristianos. Nosotros sabemos que pertenecemos a la luz y al reino de un Dios vivo, un Dios que es celoso, que nos anhela, que nos ama y que también quiere que nuestra mente sea revelado su verdad, ¿no? La Biblia dice que el pueblo perece porque les falta conocimiento, pero la Biblia está ahí para nos enseñar lo que tenemos que hacer y cómo nos posicionamos como cristianos de acuerdo al Halloween. Entonces, pastores, ¿quién quiere empezar? No se peleen. Pues estas fechas son fechas en las que el mundo, la gente quiere celebrar el Halloween a través de una doctrina, una enseñanza mezclada, un sincretismo, donde se amalgaman conocimientos de diferentes religiones, de diferentes cultos. El comienzo de esto es en el pueblo celta, donde buscan y adoran la muerte y después se traduce también aquí en nuestro país, se mezcla con el cristianismo y se hace una mezcolanza, como muchas cosas que han sucedido con la religión aquí en México. Por ejemplo, el dios Tlaloc, le cambian el nombre y ahora es San Isidro Labrador, pero realmente es adorar a un Dios, al Dios de la lluvia, y la Biblia habla y que Dios no comparte su gloria con nadie, pero la religión busca agradar al hombre, busca atraer a los hombres, a los jóvenes, y en este caso con el Halloween, pues la juventud es muy atraída, los jóvenes, los niños, sí. Los niños son muy atraídos. De hecho, desde que se inició hace muchos años, en el año de 1912, una mujer llamada Elizabeth Cripps fue la que se le dio la tremenda idea de los disfraces y de disfrazar a los niños, pintarlos, y a la gente le pareció algo pues muy llamativo, bonito, divertido, los dulces, el relajo, todo eso que a la gente le agrada, pero en realidad ¿le agrada a Dios? Sí. En realidad esto llena el corazón del hombre. En realidad esto trae un beneficio a la sociedad, a la vida. Estamos hablando de situaciones en las cuales hasta repercute la economía
En Estados Unidos se dice que son millones de dólares lo que se gasta y se invierte en estas fiestas. Mírala. Por los disfraces, los dulces, las La pinturas, los mercadotecnia. muñecos, un montón de cosas que se venden donde se mueven millones de dólares. Y es la manera como la gente es atraída a cosas que les llaman la atención, porque no hay una revelación, no hay conocimiento, el Espíritu no está actuando, porque sabemos nosotros que hay cosas más hermosas, más preciosas y más maravillosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hay experiencias del Espíritu Santo que son mucho más tremendas que todo esto. Pero Y eso también se tornó una cultura, ¿no? Alrededor de todo el mundo, ¿no? Yo veo que muchas naciones celebran, ¿no? Y apartan las fechas para el Halloween y a veces las personas, por no tener conocimiento, ay, ¿qué pasa? No hay nada, ¿no? Vamos a hacer y se torna una cultura que ahí va involucrando y muchas personas empiezan a disfrutar de esas celebraciones, pero no saben de dónde viene, por qué hacen esas cosas. Y puede de cierta manera traer muchas maldiciones a las personas, ¿no? Y nosotros, como dice la Biblia, tenemos una cultura. ¿Y qué cultura tienen los cristianos? Jesús. La cultura del reino de Dios. Y pastora, trae a la luz de la palabra de Dios ahí. Claro. En México existe esta tradición muy popular llamada Día de Muertos. Esta sabemos que surgió desde la época prehispánica, en donde se le rendía un tributo a la muerte. Y exactamente tenía lugar en la última semana de octubre y en los primeros días de noviembre. Curiosamente, por eso se ha adoptado en la actualidad, pero el trasfondo y el origen de esto era su creencia. Ellos creían que la muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán. Y el Mictlán significa el lugar de los muertos, en el cual el alma de un difunto, de la persona que fallecía, tenía que atravesar diversos obstáculos hasta llegar al Señor de los muertos o a la Señora de los muertos. Esto es del dominio público, no lo enseñan en las escuelas, pero resulta que cuando llegaban a ese lugar con el Señor de los muertos, se les debía hacer una ofrenda para así conseguir el eterno descanso. Escuchen. Y todo esto hoy se sigue practicando. Es curioso y cómo ha evolucionado hasta nuestros tiempos, pero la Escritura nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que realmente, de acuerdo a sus creencias, ellos pensaban que a través de la ofrenda, los difuntos iban a encontrar el eterno descanso, pero la Escritura nos dice otra cosa. Y este tipo de prácticas realmente se volvieron una cultura hasta nuestros tiempos, pero que están muy alejadas de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y podamos aplicar estas verdades a nuestra dinámica familiar, a lo que hoy somos. Y como se mencionaba, nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida que Jesús nos regaló ahí en la cruz del Calvario. Y también en Efesios 5:10 y el versículo 11, lo pueden leer en casa, dice que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos denunciarlas. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que se practican, la llamada cultura, desde nuestros tiempos antiguos, en realidad son prácticas de ocultismo, son prácticas en donde
las creencias están atrayendo espíritus de las tinieblas, porque las almas de los difuntos no vuelven. Las almas de los difuntos están en un lugar esperando el juicio de Dios. La Escritura dice que cuando morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios, que fue el que nos lo dio. Nuestro cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Y nuestra alma, si creímos en Jesús, si nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos la salvación que solo obtenemos a través de Jesucristo, entonces nuestra alma está esperando en el paraíso, está esperando el lugar ahí protegidos, esperando que Jesús regrese hasta la redención completa. Pero si no creímos en Jesús, el alma está siendo atormentada en ese lugar llamado infierno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso tenemos que conocer la Escritura. Es la verdad absoluta de lo que sucede con la vida de un ser humano, porque Dios la dio y Dios estableció de qué manera hoy podemos alcanzar la vida eterna, solo a través de Jesús. Si a través de la palabra de Dios nosotros tenemos convicciones, creencias, que son convicciones en nuestro corazón, que vienen de parte de Dios, que es nuestro Creador. Él es el que nos formó y Él es el que nos dejó una manera de vivir y de desarrollarnos en este mundo, de cómo tenemos que actuar. Y una de las cosas que el Señor nos advierte es que no imitemos las costumbres de este mundo. No imiten las costumbres de este mundo. Y como cristianos, más como jóvenes, como niños, estamos muy atraídos a las costumbres del mundo, de las cosas que son llamativas, que abren los ojos de los niños, de los jóvenes, para introducirlos o llevarlos a conocimiento errado, a un conocimiento que a Dios no le agrada. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Entonces Dios nos está advirtiendo que no debemos adquirir las costumbres detestables de los pueblos, sino más bien debemos estar ejercitados en la palabra, en el bien y a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo esté hablando a lo más profundo de nuestro ser, recordándonos las cosas y enseñándolas a nuestros hijos. En la mañana veíamos, ¿verdad?, en el culto, que la importancia de enseñar a nuestros hijos, porque nuestros hijos también tienen una pelea, tienen ahí un reto, porque uno les puede decir no hagas esto, pero ellos ven que en su escuela hacen muchas cosas, o que todos los niños van disfrazados y se les hace padre, se les hace bonito, y ellos pueden decir, ¿y yo por qué no? ¿O por qué nada más mis amigos? Y entonces hay que estar enseñándoles, platicando con ellos, enseñándoles la Biblia, mostrándoles lo que dice nuestro papá en los cielos, porque nuestros niños pues son inteligentes, son sabios, y a veces hay que tratarlos como adultos y no como niños. A veces queremos tratarlos solamente como niños, pero a veces hay que tratarlos como adultos. Yo recuerdo en la secundaria muy fuerte que teníamos que participar de las ofrendas de una u otra manera. Me recuerdo que en esa temporada llamaba mucho la atención la Casa de Terror. Era como, si participabas de la Casa de Terror, era como eras popular, era padrísimo. Me acuerdo que eso me llamaba mucho la atención, porque era como que los jóvenes importantes o populares podían formar parte de eso. Pero nunca se me olvidó que mi hermana, una vez pidiéndole consejo, le dije, oye, es que
tal maestra me dijo que me va a exentar, que me va a sacar un 10 y yo participo de la casa del terror, que era montarla, era decorarla, pero también era vestirse y asustar a la gente, ¿no? Y nunca se me olvidó la frase que ella me dijo, Ditza, ¿tú quieres un 10 en el cielo o quieres un 10 aquí con tu maestra? Y yo era muy joven, ¿no? Tenía 13 años de edad, pero nunca se me olvidó esa frase porque dije, oye, sí, o sea, yo quiero ser aprobada por Dios o quiero ser aprobada por los hombres, ¿no? O sea, porque ahí en ese momento era que yo tuviera un 10 en la materia de español, de tal y tal, ¿no? Pero era una lucha. Y a los padres que nos están viendo, ¿qué ustedes les recomendarían a sus hijos que a lo mejor quieran participar de estas cosas? Como qué consejos prácticos podríamos darle a los papás de que puedan influenciar a sus hijos a que tal vez eso no es tan bueno como parece, porque creo que muchas personas hacen comentarios así como de no pasa nada. En el ambiente espiritual, ustedes como pastores, lo que han vivido, ¿qué es lo que sucede en este mes de octubre? Bueno, la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y también dice que hay que cazar las pequeñas zorras que echan a perder las vides. A veces ponemos nuestros ojos en los pecados muy grandes o en los pecados muy llamativos o en las cosas feas, horrorosas que suceden y minimizamos el poder de la maldad de las cosas pequeñas, simples o sencillas. Y efectivamente pensamos así, no pasa nada, pues ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que se vista de brujita, que se vista de diablito, que se vista de momia? Al parecer no tiene nada de malo, al parecer es hasta cierto punto gracioso, ¿no? Y a veces a los papás se les hace bien gracioso ver a sus hijos disfrazados, ¿verdad? Pero de ahí empieza a entrar toda esa doctrina que si ahora vemos y comparamos, por ejemplo, las caricaturas de mi niñez, las caricaturas de hace 50 años, 40 años, con las caricaturas que hoy existen, se pueden dar que existen muchas caricaturas de fantasmas, de brujas, de momias. Como algo muy normal. Sí, y los niños lo ven como algo muy normal y los papás lo ven también como algo muy normal y donde pintan al diablo como rojo con sus cuernitos, su cola y su trinche, y entonces pues los adultos y los niños piensan que el diablo es así y el diablo no es así. La Biblia dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no se nos presenta como un diablo, él es muy... Y no es tonto. Es muy astuto para hacernos caer y para seducirnos al pecado y a la maldad. Y entonces puede seducir el corazón de los padres y puede seducir el corazón de los hijos. Y aquí es el problema de que siempre todo empieza por poco, todo empieza con un pensamiento y eso va creciendo, se va haciendo una fortaleza en nuestra mente, una fortaleza que entre más grande es, se hace más fuerte y es más difícil de derribar. Entonces, cuando tú ya quieres o expresas o hablas con las personas, los que ya tienen fortalezas muy grandes, pues dicen, no, es que así es. Pero porque inició como algo muy pequeño y fue creciendo. Entonces, como padres tenemos que tener mucha paciencia. Mucha paciencia, hablar mucho con nuestros hijos, explicarles una y otra vez, porque a veces los niños, uno les puede hablar una vez en casa, pero si tiene 10 amiguitos, va a recibir el consejo de 10 amiguitos, entonces es 10 contra 1, 10 amiguitos contra el papá. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso los hijos?
Pues lo más probable es que a los 10 amiguitos. Entonces, si 10 amiguitos hablan de que eso es bien padre, es bien bonito, pues nosotros como papás 10 veces tenemos que hablarles, mira, esto no es correcto, a Dios no le agrada, no es bueno, y que todo esto nos lleva a un mundo sobrenatural, a un mundo espiritual que la gente, si no tiene al Espíritu, no discierne, no conoce y piensan que es mentira. Entonces, como hay cosas sobrenaturales que no se ven, pues la gente dice, pues no existen, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente, pues aunque no se ven, no quiere decir que no existan, porque las manifestaciones ahí están. Las manifestaciones pueden ser desde sencillas hasta muy fuertes, de las manifestaciones sobrenaturales. Y manifestaciones de demonios que pueden ser muy fuertes. Entonces la gente dice, no lo veo, y esa es una de las mejores mentiras del diablo, lo sabemos. El diablo no existe, y esa es una gran mentira forjada por el enemigo de nuestras almas. Entonces la gente dice, pues es que el diablo no existe, eso es pura fantasía, ¿no? O todas estas cosas las ven como ciencia ficción, ¿no? Películas, es que es ciencia ficción. ¿Cuál ciencia ficción? Es el enemigo trabajando en la mente de los jóvenes y de los niños y de los adultos. Ahora, aunque no podemos ver a los demonios, y qué bueno, porque son horribles, pero muy feos. Bueno, en nuestro caso particular, ya cuando nos adentramos en el mundo espiritual, pues ya hay ocasiones que los vemos, los oímos y nos peleamos con ellos. Pero yo le digo a la gente, es como los microbios. Ahora, si tú le dices a alguien, ¿existen los microbios? Lo más seguro es que te va a decir, pues sí existen los microbios. ¿Sí? ¿Y cómo sabes que existen? Si no los ves. Entonces el hecho de no ver a los microbios no quiere decir que no existan, claro. Pero vemos los efectos de los microbios, y apenas vimos los efectos de un virus en todo nuestro planeta, de un elemento, una microcélula tan pequeña, tan invisible, y los estragos que causó en todas las naciones. Entonces no podemos decir que los virus no existen, claro que sí existen, aunque no los vemos. Igual los demonios no los vemos, pero en realidad existen. Y vemos los estragos que ocasionan en las familias, en los matrimonios, en las comunidades, en los países. Todo lo que viene de parte de las tinieblas que sí existe y que debemos contraponer, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios dice que debemos resistir a todas estas cosas, debemos resistir al diablo. La palabra del Señor dice, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, que se sometan a Dios, que tienen que resistir, y una de las maneras de resistir es a la influencia de los amigos, porque la influencia de los amigos es muy fuerte, es muy fuerte la influencia de los amigos, y a veces como adolescentes sobre todo, tratando de quedar bien con los amigos, hacen cosas que muchas veces ni siquiera querían hacerlas, como por ejemplo el fumar. Nadie en su primera vez le gusta el cigarro o el alcohol. Tú la primera vez que fumas, entonces te sabe desagradable, huele feo, lo mismo el alcohol, pero lo hacen por quedar bien con los amigos. Y así es como se va adentrando uno en el vicio del cigarro, en el vicio del alcohol y cualquier otro vicio, como puede ser la televisión, pueden ser los medios sociales, cualquier cosa. Se adentran, se vuelve una adicción y trae consecuencias en la vida de los jóvenes. Y ahora hay enfermedades, por ejemplo, que tienen que ver con los medios, ¿verdad? La adicción a los juegos. Y realmente
los síntomas que vemos en un paciente que se droga, los podemos ver en un paciente que está adicto a ver o estar con los juegos, los mismos síntomas, porque se convierte en una adicción. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos, tienen que conocer al Señor, tienen que resistir al diablo y el diablo huirá de ellos. Sí. Y el reino espiritual es algo verdadero, ¿no? Porque muchos piensan, ay, no, eso es historia que están contando, nos quiere persuadir con sus opiniones, Claro. pero el reino espiritual es verdadero, creyendo o no creyendo. Yo me acuerdo de un amigo que él se convirtió allá en una iglesia y estuvo un tiempo con Dios, pero se alejó del Señor, y un día él estaba ahí en su casa con sus amigos y estaban ahí fumando y haciendo muchas cosas, pero de repente una amiga de ella se endemonió y empezó a mirar en sus ojos y decir: yo te voy a llevar al infierno, yo voy. Y él se acordó, Jesús existe, sí, el mundo sobrenatural. ¿Qué cree? Agarró el teléfono y marcó su primer amigo cristiano ahí: por favor, ora por mí, porque sí se manifestó un demonio y me está diciendo que me va a llevar para el infierno y que están trabajando en contra de mi vida. Entonces, para que no llegamos a esta situación de no, yo quiero ver para creer, no necesitamos llegar hasta este punto. Y hoy vemos que están muy descarados las caricaturas, las películas. Hoy el mundo ya se preparando para la venida del anticristo. Entonces, para el enemigo, para el Satanás, es bueno que uno no cree en el sobrenatural, porque ahí su mente está cauterizada y tarde que temprano, quién sabe qué va a pasar con esta persona, ¿no? Y leyendo las escrituras aquí en Primera de Tesalonicenses, el 5, 21 y 22 dice así: examinad todo y retene lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Absteneos, ¿sí? Y ahí vemos, ¿no?, que las personas están ahí se vestindo de vampiros, de brujos, de hechiceros, de catrinas, de muertes y de tantas cosas. Yo creo que para Felipe debe ser muy, muy impactante, ¿no? Porque en Brasil creo que el Día de Muertos no es así como que una festividad tan grande, pero aquí en México yo creo que hasta él se sorprendió de ver en las calles mujeres vestidas con calaveras, y es que es algo muy fuerte aquí en México, es algo que se mueve mucho. No sé en qué momento ganó tanto auge, tanta importancia, que ahora hasta películas sobre eso y muchas tradiciones muy, muy locas. Desde los 70 todo esto empezó a tomar mucho auge. Pero sí, con respecto a todo esto, la hechicería, y aquí mismo Deuteronomio 18 nos dice en el versículo 10: por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Muy claro. Muy claro lo que dice la palabra del Señor. Muy claro. Entonces, todo eso es detestable a los ojos de nuestro Dios. Pero la finalidad de lo que Dios nos habla no es para que hacernos la vida difícil o mala, sino para nuestra protección. Todo lo que Dios habla en su palabra es para nuestra protección, para la protección de nuestros hijos. Dios nos enseña a cómo vivir en la libertad a la cual Él nos ha llamado. Y dice su palabra, ¿verdad? San Juan 8: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad es la que nos liberta. La verdad es la que nos
quita el yugo de todo esto, del pecado, de reconocer que todo eso, y cuando uno ya abre los ojos, ve uno claramente todas las cosas y las entiende, Sí. y lo pone por obra. El problema es cuando no han sido abiertos nuestros ojos, cuando no ha habido esa revelación y no alcanzamos a ver. Entonces tenemos que llevar a la gente a la revelación del Espíritu para que ellos vean y crean. Pastor, ¿y cómo? Pastor, se escucha muy chistoso, ¿verdad? Porque es mi mamá, pero también es mi pastora. Pero bueno, ¿cómo debemos de orar? Porque sabemos que la pastora, uno de sus ministerios, yo creo que muy importante, es el de intercesión. Yo creo que Dios la ha llamado a una intercesión profética muy fuerte. Entonces yo quiero escuchar que ella nos diga como en qué dirección tenemos como iglesia estar orando, pero también como padres de familia para cuidar estas generaciones, estos jóvenes, estos adolescentes, nuestros niños. ¿Cómo debemos de orar? Porque creo que debemos de orar mucho más que en los demás meses aparte. Creo que lo principal que tenemos que hacer como papás es inculcar el temor al Señor. Es algo que está muy ausente, y en nuestras oraciones, indudablemente, la protección de las mentes y de los corazones de nuestros hijos, de las personas vulnerables, siempre pedir al Señor que ese temor pueda venir al corazón de las personas. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Hoy podemos entender con todo este tipo de celebraciones y de costumbres que ellos lo que están haciendo es celebrar la muerte. Entonces, ese es el mensaje principal de Halloween y del Día de Muertos. El vestirse como calaca, con monstruos, fantasmas, momias, calabazas. Hoy podemos entender que básicamente es ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando oramos por ellos, oramos por protección, oramos por sus mentes, oramos que venga una revelación de la palabra de Dios. Así como el enemigo es real, así Dios es real. Él es espíritu y Él viene al corazón de aquellos que lo buscan, al corazón de aquellos que lo quieren conocer, al corazón de aquellos que saben que Dios existe y que Él tiene el poder y la autoridad para crear un blindaje en los pequeños, en cada uno de nosotros, para que las tinieblas de ninguna manera vengan a dañar el alma de las personas. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que ser constantes en la oración, en la lectura de la palabra. En la noche cuando duerman hay que estar orando por protección, hay que pedir en el nombre de Jesús que toda esa influencia demoníaca que se presenta durante la oscuridad o a través aún de programas, aún de la televisión, de las redes, hay muchos mensajes subliminales que están siendo enviadas a las mentes de los niños, de los jóvenes y aún en los adultos. Este tipo de películas en donde se hace alarde del ocultismo, alarde del poder del diablo, definitivamente son mensajes que penetran en las mentes, en los oídos de las personas, que más tarde van a ser influenciadas, van a ser dañadas y van a ser desviadas de la luz a las tinieblas. Entonces, nosotros como cristianos celebramos la vida, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La base del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Amén. Él murió y resucitó al tercer día. Y cuando leemos en los evangelios en Lucas 24, resaltan unas palabras que dicen: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él está vivo,
Él venció a la muerte en la cruz. Cuando Jesús aún no moría, todos estábamos destinados a morir e ir a la condenación eterna. Esa es una realidad. Y si tú no la sabías, yo te recomiendo que leas. Lee la Escritura, lee los Evangelios. Conoce quién es Jesús, por qué Él tuvo que ir a la cruz, por qué murió, por qué su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Todos estábamos destinados a ir a la muerte eterna, separados de Dios. Pero hoy Jesús triunfó sobre la muerte. Eso dice la Escritura y lo puedes leer en 1 Corintios 15. En la mayoría de los versículos habla sobre esto. La cruz habla sobre la victoria de la luz sobre las tinieblas. Entonces, cuando nos preguntan ¿por qué nosotros no practicamos Halloween? ¿Por qué no practicamos Día de Muertos? Porque en la Escritura no hay ningún pasaje que hable sobre adorar a la muerte, adorar la oscuridad o los demonios. Por el contrario. Y ni a celebrar, Sí, ¿verdad? así es. No tenemos que celebrar. Entonces, la Biblia no enseña que estas cosas sean dignas de nuestra observancia o reverencia. Papás, recuerden, nosotros celebramos la vida, el gozo, la paz. Amén. Hoy sabemos que tenemos la vida eterna. No morimos, sino dormimos. Un creyente que ha nacido de nuevo se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Jesús por la fe. Y creemos firmemente que va a la presencia de Dios. Su cuerpo, como ya lo mencioné, va al polvo de donde fue tomado. Y el espíritu vuelve a su creador. Y el alma está esperando la redención completa. Completa para estar para siempre con el Señor. Y como leíamos en Hebreos, va a haber un juicio. Y en ese juicio vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Los hijos son herencia que Dios te ha dado, papá, mamá. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios te va a pedir cuenta de lo que les estás enseñando. Generalmente estamos muy preocupados por alimentarlos, los llevamos al médico, sus vacunas, sus vitaminas, que vayan a la escuela, que se preparen, que crezcan, que sean profesionistas, pero muchas veces se nos olvida su vida espiritual. Se nos olvida que ellos van a crecer y que van a creer. Si tú les enseñas que Dios es real, ellos lo van a creer desde niños. Y hay que hacerlo, hay que leer la palabra con ellos. Seamos sabios, estemos conscientes de todas estas cosas y no permitamos que estas costumbres entren en nuestros hogares, entren en nuestras familias. Que nuestra meta sea celebrar las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y también tenemos que recordar, ¿no? Porque hay dos tipos, hay dos reinos, los de las tinieblas Amén. y el reino de la luz. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si de veras somos y creemos que somos, ¿verdad? Tenemos que estar posicionados en el reino de la luz. No que yo, soy cristiano, pero no pasa nada ir ahí un poquito en las tinieblas, ¿no? Tenemos que estar posicionados. Yo me acuerdo que daba un ejemplo aquí una vez predicando, de un hombre que estaba arriba de una barda, así, estaba en la barda, se dice la pared, estaba aquí, y de un lado estaba el diablo y del otro estaba Jesús, y Jesús estaba diciendo, venga para acá, venga, y el hombre miraba a Jesús, y Jesús, venga conmigo, venga, y el hombre miraba al otro lado y el diablo estaba sentado así, y él quedaba así, el diablo sentado y no decía nada, él miraba al otro lado y Jesús, venga, entonces él se paró y dice, oye diablo, ¿qué pasa, no? Porque Jesús me está llamando, pero tú no me dices nada, no me va a llamar. Dice, mira, tú ya estás... Y el diablo le contestó, tú estás sobre la barda, y la barda tú pertenece a mí. Entonces tenemos que pertenecer, o estamos con Cristo de veras, y somos cristianos y decimos no a muchas cosas, ¿no? Porque si estudiamos más la Biblia, son creo que 615 leyes del Señor, y la mayoría son no, es no hagan eso,
O sea, es más no do que sí. A veces nosotros como cristianos queremos decir así a muchas cosas. A Dios no le importa. Y quería leer una escritura aquí que dice en Isaías 5:20, que dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone por lo amargo por dulce y dulce por amargo. Tenemos que conocer las escrituras, tenemos que conocer la voluntad de Dios, y nada que, no me pasa nada, voy a hacer y luego, y ahí estamos con pasa maldición, el suelo del pecado es la muerte, a veces física, a veces espiritual, y tenemos que estar listos en los tiempos que estamos viviendo ahorita. Y todo lo que estamos hablando aquí está escrito en la Biblia. Sí. Por eso Amén. no podemos llegar delante de Dios, ¿verdad? Que Él dice, no sabía, nadie me enseñó. ¿Y cómo? ¿No? No. Así es. Pues sí, no. Pues yo creo que está muy claro, está muy didáctico. Me va a encantar poner ahí las escrituras para que las puedan leer súper bien, porque yo creo que hay personas nuevas que se están integrando, ¿verdad?, a la familia, y yo creo que esto les va a nutrir mucho, porque inclusive ellos a la hora de enseñar a otras familias van a decir, es que cómo les enseño, cómo les digo lo que están haciendo, ¿no? Porque la manera de transmitirlo a personas nuevas que no conocen Dios debe ser, pues a lo mejor no tan directa como es pecado, te vas a ir al infierno, no le vas a decir eso, ¿verdad? Pero sí como oye, es que nosotros celebramos la vida, ¿no? Como todo lo que acaban de mencionar. Por eso es muy importante que podemos grabar esto en un podcast. Y, por ejemplo, yo he visto personas que inclusive son cristianas, pero llevan a sus hijos chiquitos, los visten y los llevan a pedir dulces. Como que es un poquito una línea pequeñita. Pero ¿qué podríamos decirles a estas personas? ¿Cuál sería el sabio consejo de parte de Dios? Pues realmente hay pequeñas cosas que pueden cambiar el destino de nuestras vidas, y entender que el fin de todas las cosas se acerca. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha maldad, y nuestros hijos tienen que entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano. Ellos tienen que conocer y entender para que puedan obtener una sabia respuesta a todo lo que sucede alrededor de sus vidas. Porque en los momentos más difíciles de nuestros hijos, de nuestros pequeños, pues no vamos a estar nosotros como papás ahí para decirles, aconsejarles, o decirles, mira, haz esto, no hagas esto, haz aquello. No vamos a estar nosotros presentes en los momentos más difíciles, porque ellos van a ser tentados y van a ser seducidos en otros lugares, en otras casas, en las escuelas, donde nosotros no estamos. Pero ellos deben ser asertivos y poder responder adecuadamente ante las situaciones. No vamos a estar ahí para decirles lo que tienen que hacer, pero el Espíritu Santo sí está con ellos. Sí. Y el Espíritu Santo puede estar con ellos las 24 horas, los 365 días del año. Entonces hay que enseñarlos a que escuchen la voz de Dios, a que escuchen al Espíritu Santo, a que ellos verdaderamente puedan ser asertivos a través de la sabiduría de Dios, y seguir orando por nuestros hijos y por las familias y por nuestra nación, que sea llena del conocimiento de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo se manifieste sobre la vida de nuestros jóvenes, sobre la vida de cada mexicano. Y en estos tiempos que cada vez se ponen más feos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sí. Necesitamos el poder de Dios para salvación, para poder ser victoriosos en todo aquello que hagamos, y tener una vida buena delante de Dios, agradable, y que a final de cuentas va a ser bendición para nosotros y para nuestros hijos. No solamente cuando muramos, sino aún aquí en esta tierra.
qué hermoso es que viviéramos todos en paz, en amor, que no hubiera conflictos, que no hubiera robos, que no hubiera tantas cosas que existen, pero sin embargo existen. Pero qué bonito sería que todos siguiéramos el consejo de Dios, pero Sí. no es así. Creo que como iglesia, yo creo que podemos afirmar los cuatro que Dios nos ha estado llamando a una santidad, y creo que aún en esto se aplica la santidad, porque vamos a tener que decir no a invitaciones de personas, no a no participar en algunas cosas, no a no ver algunos programas en la televisión, en Netflix, no a no ver algunos o ciertos videos que nos pueden aparecer, ¿no? Porque ahora en el internet, sin querer, aunque tú no sigas páginas de esas cosas, te aparecen así, ¿no? Apenas nos pasó que en Facebook nos agregó un brujo que yo dije, ¿quién es este señor? Y entonces entré en el perfil del brujo y yo comparto esto porque fue la primera vez que con mis ojos yo vi cómo es que el perfil de esta persona literal dice en su biografía: hola, yo soy brujo y yo hago que te cases con la persona que tú quieres. Y esa es la invitación, y así lo buscan las personas. Y las fotos de su altar, las fotos de las velas, ay, hasta se siente así bien feo, porque de verdad eran unas fotos muy impactantes que no se me quitaron de mi mente, porque es un descaro o la libre expresión de poder estar publicando ese tipo de cosas. Pero siento que en eso nos está llamando la santidad del Señor, aún a decir no, de cerrar nuestros ojos a muchas cosas, de decir no a muchas cosas. Y no sé, me gusta, ¿tienes algo más para preguntar? Me gustaría que pudiéramos hacer una oración específica para que pues sus hijos, sus escogidos, los hijos de la luz, el discernimiento se abra mucho más, porque vamos a necesitar discernimiento, porque creo que el diablo está siendo muy estratégico y muy inteligente, porque se esconde detrás de cosas que creemos buenas, se esconde detrás de cosas que aún nos pueden llamar la atención como jóvenes. Así que una oración, pastores, que pudieran pues que Dios nos dé más discernimiento, pero también que Dios nos dé esa alerta más sensible a su voz, ¿verdad? Para saber cuando el diablo está detrás de algunas cosas, y que aún en nuestro corazón queme más el buscar a su espíritu y a buscar la verdad, que es lo que nos va a escudriñar y guardar, ¿verdad? De estos ataques, porque la verdad es que estos van a ir en aumento. Sí, la palabra de Dios dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y no solamente dice que no participemos, sino que las reprendamos. Wow. O sea, no solamente no participar, sino reprender toda obra diabólica sobre esta tierra. Y sabiendo esto, que si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, si tú crees en Jesús, en Jesucristo, quien habló más acerca del infierno y de todo este mundo espiritual, quien despojó a estas entidades de maldad y las exhibió en la cruz públicamente, fue nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces no podemos decir creo en Jesucristo y no creer en lo que Él enseñó. No es lógico, no es congruente. Saber que Jesús, mucho de su tiempo y de su enseñanza fue para enseñarnos, revelarnos el mundo de maldad, y que dijéramos, creo en Jesús, pero no creo lo que Él dice. Entonces Jesús nos enseñó acerca de este mundo de oscuridad. ¿Para qué? Para que estuviéramos preparados y para que preparemos a nuestros hijos. Amén. Para que vivamos quieta y piadosamente y tengamos una buena vida en esta tierra y gocemos de la vida eterna con nuestro Dios. Así es. Entonces, yo nada más quiero hacer un énfasis a los papás: pasen tiempo con sus hijos. Porque esto ellos no lo ven como algo malo, lo ven como algo divertido. Y ellos quieren divertirse porque son alegres, son niños. Pero si tú juegas con ellos, tú te diviertes con ellos, con el deporte,
con otras cosas que son saludables, simplemente caminar con ellos, ir a un día de campo, llévalos a un parque de diversiones. Dios te iluminará, pero cuando el tanque emocional de un niño está lleno, sabes, te va a escuchar, va a seguir tu consejo y sin que le tengas que prohibir nada. Para él, tus enseñanzas en el temor de Dios va a ser algo que los va a obedecer inmediatamente y no va a estar imitando las costumbres de los demás y se va a volver un niño, una niña con convicciones fuertes, asertivos, que van a aprender a decir sí cuando es sí, no cuando es no, porque no los podemos meter en una burbuja, no los podemos aislar de los demás, pero sí podemos inculcarles la cultura del reino, la cultura de Jesús, las convicciones de las que Jesús habló todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra y que están escritas en su palabra. Así que papás, yo los amo a que se esfuercen y sean muy valientes y sean sabios y entendidos. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos también a atar. Padre precioso, bendito Dios, en este momento clamamos, Señor, a tu presencia hermosa, clamamos al Cristo de poder, clamamos a tu sangre poderosa, clamamos a tu Espíritu Santo, a tu presencia hermosa sobre toda nuestra nación, Señor. Padre, que México sea lleno del conocimiento de tu gloria. Padre, que cada mexicano le sea revelado, Señor, tu palabra y tu verdad, Señor. Que México conozca tu palabra, el conocimiento, la ciencia. Que México esté preparado para reprender toda obra de las tinieblas, para acercarnos a ti, para tener ciencia, sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que es más precioso que la plata, más precioso que el oro, el conocimiento, Señor, la inteligencia, Padre. Que tú abras los ojos de cada mexicano, Señor. Que tú traigas la fuerza, la entereza, Señor, en cada papá, en cada mamá, para poder dirigir a sus hijos por el camino de vida, por el camino correcto. Hay muchas veredas, hay muchos caminos torcidos, pero solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida, y es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Cristo sea revelado en la mente y en el corazón de cada mexicano, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño. Que ellos puedan ver, Señor, entender, conocer todas estas cosas, papá, y sean llenos del poder de tu fuerza, que sean llenos de tu Espíritu Santo. Y creemos, Padre, que algo grande, precioso y maravilloso viene sobre nuestra nación. El poder de lo alto, el poder que viene de tu presencia, de tu trono, para nuestro México, para nuestras ciudades, Padre. Y declaramos un México libre, un México que te conozca, un México mejor, un México mayor, un México hermoso y precioso, conforme al corazón de nuestro Padre. Señor, gracias por cada vida, por cada familia, por cada hogar, papá, que podamos resistir al maligno, Señor, y crecer en ti, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de tus hijos, Señor, que buscan, Señor, hacer tu voluntad y que buscan, Señor, mostrar, Señor, a este mundo cuán grande y cuán maravilloso eres tú, papá. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amém. Muito bem, este foi mais um podcast Generações México. Esperamos que han sido muito bendecidos. Este é um assunto muito específico, pero que temos que falar com a verdade
Me quería agradecer a mi esposa que está aquí, los pastores por su disponibilidad. Estamos aquí ya tarde de la noche, pero fue un tiempo muy bueno con el Señor. Amén. Así muchas gracias y que Dios te bendiga. Bendiciones a todos.